¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos a ver reacciones químicas de alcanos. Vamos a ver las tres principales, que son las que están marcadas acá en el cuadrito, que son la combustión, la sustitución, que en el caso de los alcanos particularmente se llama halogenación, y el cracking, que también lo van a ver como craqueo o pirólisis. Pirólisis porque es la ruptura de la cadena del hidrocarburo por acción del fuego, por acción del calor. En cada caso se obtienen cosas distintas. Por ejemplo, la combustión, según el tipo de combustión de que se trate, tenemos como productos el carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el agua. En la halogenación se genera un derivado halogenado que es el hidrocarburo con átomos de halógeno actuando como sustituyentes dentro de la cadena. Acuérdense que halógenos, la familia de los halógenos, forma el grupo 7 de la tabla periódica. Están dentro de los no metales a la derecha de la tabla. Y por último tenemos el cracking. El cracking es la ruptura de la molécula de alcano, generando compuestos de menor peso molecular, porque justamente estamos partiendo la molécula, o sea, generamos alcanos más chicos, y también se forman alquenos. Ahora vamos a ver todo en detalle. En el caso de la combustión, tenemos tres tipos de combustión: la mínima, la incompleta y la completa. Siempre que hablamos de combustión estamos hablando de una oxidación. Fíjense que en los tres tipos de combustión, el alcano se combina con oxígeno, pero se combina de una manera violenta y en cadena. Así que en una combustión lo que vamos a ver es la ruptura de toda la molécula de alcano. Todas esas ligaduras que hacemos al dibujar un alcano se rompen y se generan compuestos distintos. En el caso de la combustión mínima, se forma carbono y agua y se libera energía. Cuando hablamos de combustión mínima, hablamos de poca proporción de oxígeno en la combustión. Por ejemplo, el carbón que usamos para la parrilla surge de una combustión mínima. Se queman troncos de madera, pero tapados con pasto, para que el oxígeno del aire no termine consumiendo toda la madera y me quede el carbón. Después tenemos la combustión incompleta, que es la combustión peligrosa. Es la combustión de los braseros. También es una combustión con poca proporción de oxígeno. Y en lugar de formarse carbono, se forma monóxido de carbono, que es un gas, el gas tóxico típico, el gas de la combustión de los motores de los autos. También se forma agua y se libera energía. Y por último, la combustión completa es una combustión que tiene suficiente oxígeno como para generar dióxido de carbono, que es un gas no tóxico. Es el gas que se diluye en las gaseosas, en la soda. Y también se forma agua y se libera energía.
cuando trabajemos combustiones vamos a tener que repasar un poco de estequiometría y de cálculo de masas, algo que vimos el año pasado. El otro tipo de reacción es la halogenación. Recuerden que los halógenos, les decía que estaban en el séptimo grupo de la tabla, son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Acá estamos hablando de un ejemplo de halogenación a través del cloro. En el inicio de la reacción, el cloro, que es un gas, en presencia de luz, se parte. Esta ligadura de la molécula del cloro se parte y genera dos radicales cloro muy inestables. Inestable quiere decir que rápidamente va a tratar de combinarse con algo para que le dé estabilidad. Si este cloro está en presencia de algún alcano, que en este caso sería el metano, va a generar una tensión en alguna ligadura entre carbono e hidrógeno y va a tratar de robar un hidrógeno. De manera que el alcano pierde un hidrógeno y ese hidrógeno se va a combinar con ese cloro libre que quedó de la ruptura. Como esta es una reacción de muchas moléculas, van a empezar a ver radicales libres de alcano y radicales libres de cloro. Esos radicales libres de cloro van a atacar, por un lado, al hidrógeno que salió de la molécula de alcano generando ácido clorhídrico, este que está acá. Y a su vez van a atacar a otras moléculas de alcano y van a generar una reacción en cadena. ¿Cuándo termina esa reacción en cadena? Bueno, cuando se acaban las moléculas de cloro o cuando se acaban las moléculas de alcano. Ahora, este es un ejemplo y una explicación de lo que pasa en la reacción. Cuando representemos la reacción, la vamos a representar de esta manera. O sea, los reactivos originales por un lado y los productos finales por el otro. De manera que si a mí me piden representar una halogenación, no voy a estar haciendo todo este caminito, simplemente voy a trabajar con los productos y los reactivos. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Dijimos que había cuatro halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Pero en la realidad surgen ventajas e inconvenientes según el reactivo que yo esté utilizando para halogenar un alcano. El flúor es el elemento más reactivo de todos los halógenos, pero tiene muchos inconvenientes. Es caro, es difícil de almacenar, es muy corrosivo y la reacción que genera con el alcano es muy violenta. Desprende mucha energía, es peligroso. Si bajamos en la tabla periódica, el siguiente halógeno es el cloro, que tiene la ventaja de ser muy barato, pero que tiene estos dos inconvenientes. Dice selectividad baja y problemas de perhalogenación. Selectividad baja quiere decir que el cloro va a atacar a cualquier hidrógeno de la molécula. Ese hidrógeno puede estar en un carbono primario, o sea, en un carbono de la punta, puede estar en un carbono secundario o terciario. El cloro es tan reactivo que es capaz de quitar hidrógenos en cualquier lugar de la molécula. Eso hace que el producto que se obtenga no sea muy homogéneo, porque algunos cloros se van a insertar en algún carbono secundario y otros en algún carbono primario. Y además dice, tiene problemas de perhalogenación, es decir, es difícil
cortar la cadena de reacción con el cloro. Y puede suceder que se meta más de un cloro en una molécula de alcano. Eso sería la perhalogenación. Se me llena el alcano de átomos de cloro. El siguiente halógeno es el bromo, que tiene ventajas, es líquido a temperatura ambiente, a diferencia del cloro que es un gas, es más fácil de manipular. Y dice, es altamente selectivo. Es decir, el bromo generalmente va a atacar carbonos que no estén en el extremo de la molécula. No va a atacar a carbonos primarios. Va a atacar a carbonos secundarios. Esto quiere decir que lo que se obtiene, el producto obtenido, es mucho más homogéneo. La desventaja es que es más caro que el cloro. Por último tenemos el yodo. Y el yodo es el halógeno menos reactivo. ¿Sí? Es difícil de hacerlo reaccionar. Y acá dicen inconveniente, dice, tiene la termodinámica en contra. Me gustó esto porque es una linda excusa cuando no nos sale algo. Fracasamos en algo, podemos decir que tengo la termodinámica en contra. Lo que nos están diciendo es que es poco reactivo el yodo y no se lo utiliza industrialmente. Bien, así que en el caso de halogenación lo que vamos a trabajar sobre todo es el cloro y el bromo, de los 4 halógenos que figuran. Y por último tenemos el cracking o craqueo o pirólisis, que consiste directamente en romper la molécula dándole calor. No quemando la molécula, porque si no tendríamos una combustión, sino someter la molécula a un calor intenso que haga que se parta la molécula y se generen distintos compuestos. Acá hay un ejemplo, no hay una regla general de cómo se parten los alcanos por acción del cracking. En este caso tenemos un pentadecano que por las condiciones de presión y temperatura en que se hizo este cracking generó eteno por un lado, propeno por el otro y octano por el otro. O sea, estoy generando un alcano de menor peso molecular que el original y además se me están formando moléculas de alqueno. Fíjense siempre que en estas ecuaciones, tanto en el cracking como en la combustión, como en la halogenación, fíjense que siempre tienen que estar equilibradas. Cantidad de carbonos a izquierda y derecha de la ecuación química, la misma cantidad. Creo que esto está bien. A ver, tengo 8 acá de carbono, 3, 11. 11 y 4 de acá son 15, acá tengo 15, estamos bien. Y en cuanto a los hidrógenos, acá tengo 6, acá tengo 4 por 2, 8, 8 y 6, 14, 14 y 18, 32. Estamos bien. Y bueno, los nombres que corresponden, porque yo acá tengo un alcano de 8 carbonos, octano, y tengo eteno y propeno. Como me doy cuenta que son alquenos y alcanos? Por la formulita general. Fíjense que acá tengo hidrógenos. ¿Qué cantidad tengo? El doble de carbonos más 2. Por lo tanto tengo un alcano. En cambio acá tengo 6 hidrógenos, 3 carbonos. El doble exacto, se trata de un alqueno. Lo mismo acá con el eteno. Así que bueno. La tarea que vamos a hacer con esto es sobre todo tarea de formuleo y tarea de estequiometría, cálculo de masas, volvemos un poquito sobre eso, pero utilizando moléculas de química orgánica. Nos vemos el viernes.